¿Cómo un feroz perseguidor de cristianos se convirtió en uno de los pilares más influyentes del cristianismo? ¿Qué fuerza transformadora lo llevó a abandonar su vida cómoda como fariseo para enfrentar peligros constantes en su misión? ¿Qué impacto siguen teniendo sus palabras en millones de personas 2000 años después? Pablo de Tarso, conocido como el apóstol de los gentiles, es una figura clave en la historia del cristianismo. Su vida y obra no solo marcaron el inicio de una expansión sin precedentes del mensaje de Cristo, sino que también definieron muchos de los fundamentos teológicos que sostienen la fe cristiana. Acompáñanos a explorar cómo su encuentro con Jesús en el camino a Damasco cambió su vida y la historia de la humanidad. Pablo, originalmente llamado Saulo, nació en Tarso, una ciudad de importancia cultural y comercial en la región de Cilicia, al sureste de la actual Turquía. Su familia era judía y pertenecía a la tribu de Benjamín, además de poseer ciudadanía romana, un privilegio poco común que marcaría significativamente su vida y ministerio. Desde temprana edad, Saulo fue instruido en las tradiciones judías más estrictas, siendo educado como fariseo. Su formación académica se profundizó bajo la tutela de Gamaliel, un maestro destacado de la ley en Jerusalén. Este riguroso entrenamiento le otorgó un conocimiento profundo de las escrituras hebreas y un celo ardiente por defender las tradiciones de sus ancestros. Antes de su conversión, Saulo era conocido por su ferviente oposición a los seguidores de Jesús, a quienes consideraba una amenaza para la pureza del judaísmo. Su celo lo llevó a perseguir activamente a los cristianos, autorizando arrestos y participando en actos de violencia contra ellos. Fue en este contexto que emprendió un viaje hacia Damasco, con la intención de capturar a los creyentes y llevarlos a Jerusalén para ser castigados. Sin embargo, en el camino a Damasco, Saulo tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Una luz cegadora lo envolvió, y una voz celestial lo llamó por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús, quien se le manifestó de manera directa y poderosa. Este encuentro no solo lo dejó temporalmente ciego, sino que transformó su corazón y propósito de vida. Guiado a Damasco, Saulo fue instruido por un discípulo llamado Ananías, quien, siguiendo la dirección de Dios, oró por él para que recuperara la vista y recibiera el Espíritu Santo. A partir de ese momento, Saulo, ahora conocido como Pablo, dejó de ser un perseguidor de la fe para convertirse en uno de sus más apasionados defensores. Este llamado marcó el inicio de una misión que lo llevaría a predicar el Evangelio a los gentiles y a ser una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo. Saulo de Tarso era conocido como un hombre de fervor religioso extremo y un perseguidor implacable de los cristianos. Educado como fariseo bajo la guía de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de su tiempo, Saulo dedicó su vida a defender las tradiciones judías contra cualquier amenaza. Para él, los seguidores de Jesús, llamados entonces el Camino, representaban una desviación peligrosa de la fe verdadera. Su celo lo llevó a buscar cartas de autorización del sumo sacerdote para viajar a Damasco y capturar a los cristianos, llevándolos encadenados a Jerusalén para ser juzgados. Mientras avanzaba hacia Damasco, algo extraordinario sucedió. Una luz brillante, más intensa que el sol, lo rodeó repentinamente y lo hizo caer al suelo. En medio de su desconcierto, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Confundido y asombrado, preguntó: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue clara y transformadora: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Este encuentro marcó el fin de su lucha contra Jesús y el inicio de su sumisión a Él como su Señor. La experiencia dejó a Saulo ciego, física y espiritualmente. Durante 3 días, permaneció en Damasco sin comer ni beber, en una especie de retiro forzado que lo llevó a reflexionar profundamente sobre su vida y el significado de lo que había experimentado. Este periodo de oscuridad simbolizaba su transición de la incredulidad a la fe. Fue en este tiempo que comenzó a comprender que Jesús era el Mesías prometido,
no un blasfemo como antes había pensado. Dios llamó a un discípulo en Damasco, Ananías, para completar el proceso de transformación de Saulo. Aunque al principio tuvo dudas debido a la reputación de Saulo como perseguidor, Ananías obedeció al Señor, oró por Saulo y le impuso las manos. Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, devolviéndole la vista. Este acto simbólico representó su iluminación espiritual. Además, fue bautizado, sellando su compromiso con Cristo y confirmando su nuevo propósito. Desde ese momento, Saulo se convirtió en Pablo, un hombre transformado con una misión clara: llevar el Evangelio de Jesús a los gentiles. Su conversión no solo impactó su vida, sino que tuvo repercusiones profundas para el desarrollo del cristianismo. Pasó de ser un enemigo de la Iglesia a uno de sus mayores defensores, dedicando el resto de su vida a proclamar el mensaje de salvación, estableciendo comunidades de fe y escribiendo cartas que aún hoy inspiran y guían a millones de creyentes. Tras su conversión, Pablo se dedicó con fervor a la misión que Jesús le había encomendado: llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles, aquellos que no eran judíos. Esta misión representó un cambio radical en la concepción tradicional de la fe, ya que el judaísmo había sido históricamente exclusivo para los descendientes de Israel. Pablo entendió que la salvación en Cristo era universal y estaba destinada a todas las naciones, lo que lo llevó a cruzar fronteras culturales, geográficas y religiosas. Su primer viaje misionero comenzó en Antioquía de Siria, una iglesia clave en el mundo cristiano primitivo. Junto con Bernabé y más tarde con otros colaboradores, Pablo recorrió ciudades del Imperio Romano como Iconio, Listra y Derbe, enfrentando oposición, pero también estableciendo comunidades cristianas vibrantes. En cada lugar, su estrategia consistía en predicar primero en las sinagogas para conectar con los judíos y, luego, llevar el mensaje a los gentiles, quienes a menudo recibían con entusiasmo la noticia de un Dios que los amaba y los aceptaba. Pablo no solo predicaba, sino que también consolidaba las iglesias que fundaba. Designaba líderes locales y les enseñaba cómo mantener su fe y unidad frente a las adversidades. Su liderazgo era pastoral y estratégico, mantenía contacto constante con las comunidades que fundaba, ya sea a través de visitas personales o de cartas que abordaban sus desafíos, dudas y disputas internas. Estas epístolas forman una parte significativa del Nuevo Testamento, evidenciando su preocupación por el crecimiento espiritual y doctrinal de los creyentes. La misión a los gentiles no estuvo exenta de dificultades. Pablo enfrentó oposición tanto de judíos como de romanos. Los judíos tradicionalistas consideraban que el mensaje de Pablo socavaba las leyes mosaicas, mientras que las autoridades romanas veían el cristianismo como una amenaza al orden establecido. Sin embargo, Pablo persistió, incluso cuando era arrestado, apedreado o expulsado de ciudades. Su fe y valentía se convirtieron en un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. A lo largo de sus viajes misioneros, Pablo sembró comunidades de fe en lugares clave como Efeso, Corinto, Tesalónica y Filipos. Cada una de estas iglesias jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo, y muchas de ellas permanecieron como faros de esperanza y testimonio durante siglos. La misión de Pablo no solo llevó el Evangelio a los confines del Imperio Romano, sino que estableció las bases para una iglesia global que continúa creciendo hasta nuestros días. Uno de los legados más duraderos de Pablo es su colección de cartas, conocidas como epístolas, dirigidas a las comunidades cristianas que fundó o con las que tuvo contacto. Estas cartas no solo eran respuestas a necesidades específicas de las iglesias, sino que también proporcionaban enseñanzas doctrinales, consejos prácticos y correcciones para problemas internos. Entre las más conocidas se encuentran Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, además de cartas personales como las dirigidas a Timoteo, Tito y Filemón. Las epístolas de Pablo revelan su profundo conocimiento de las Escrituras hebreas, su experiencia personal con Cristo y su compromiso con la expansión del Evangelio.
A través de estas cartas, Pablo explicó conceptos clave de la fe cristiana, como la justificación por la fe, la gracia de Dios, la unidad entre judíos y gentiles, y el papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. También abordó temas prácticos, como la conducta moral, el liderazgo en la iglesia y las relaciones entre los miembros de la comunidad. Una característica distintiva de las cartas de Pablo es su enfoque pastoral. Pablo no solo enseñaba, sino que también mostraba una profunda preocupación por el bienestar espiritual y emocional de los creyentes. En sus escritos se percibe un tono de aliento y amor paternal, así como una firmeza cuando era necesario corregir errores. Por ejemplo, en su carta a los Gálatas, Pablo reprendió con fuerza a los cristianos que estaban regresando a la observancia de la ley mosaica como requisito para la salvación, defendiendo la libertad que Cristo había traído. Estas cartas no solo fueron relevantes para las comunidades originales a las que fueron dirigidas, sino que también se convirtieron en un recurso esencial para la Iglesia en general. Su impacto trascendió el tiempo y el espacio, ya que establecieron fundamentos doctrinales que siguen siendo centrales para el cristianismo. En ellas, Pablo también expresó su visión de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde todos los creyentes, independientemente de su origen, tienen un lugar y una función. Hoy, las epístolas de Pablo forman una parte fundamental del Nuevo Testamento y son estudiadas por millones de personas en todo el mundo. Sus enseñanzas han moldeado la teología cristiana, la práctica devocional y la organización de la Iglesia. Además, su habilidad para conectar temas teológicos profundos con aplicaciones prácticas continúa inspirando y guiando a los creyentes en su fe diaria. Las cartas de Pablo no solo son un testimonio de su misión, sino también un legado eterno para el cristianismo. El ministerio de Pablo estuvo marcado por numerosos enfrentamientos con líderes judíos y romanos, quienes veían su mensaje y actividades como una amenaza a sus sistemas religiosos y políticos. Su predicación del Evangelio, especialmente a los gentiles, desafiaba las normas judías tradicionales, mientras que su proclamación de Jesús como Señor y Rey chocaba con la autoridad del Imperio Romano. Estos conflictos definieron gran parte de su vida como apóstol y misionero. Desde el inicio de su ministerio, Pablo enfrentó oposición de líderes judíos. En las sinagogas, muchos lo rechazaron por enseñar que la salvación no dependía de las obras de la ley, sino de la fe en Jesús. En lugares como Iconio, Tesalónica y Corinto, los líderes judíos incitaron a las multitudes contra él, lo que a menudo resultó en disturbios, persecuciones e incluso intentos de asesinato. Para Pablo, esto no era solo un rechazo personal, sino un reflejo de la resistencia al mensaje del Evangelio. En sus enfrentamientos con las autoridades romanas, Pablo fue acusado de incitar rebeliones y desafiar las leyes del imperio. Uno de los momentos más críticos ocurrió en Filipos, donde fue encarcelado tras expulsar a un espíritu de adivinación de una esclava, lo que provocó la ira de sus dueños. Sin embargo, incluso en prisión, Pablo continuó testificando de Cristo, y su fe inspiró la conversión del carcelero y su familia. Este patrón se repitió en varias ciudades. Su fidelidad en medio de la persecución daba testimonio del poder del Evangelio. El conflicto más notable ocurrió en Jerusalén, cuando Pablo fue arrestado por las autoridades judías tras ser acusado de profanar el templo al llevar a gentiles a sus recintos sagrados. Este arresto marcó el inicio de una serie de juicios ante líderes tanto judíos como romanos, incluidos el Sanedrín, el gobernador Félix, el procurador Festo y el rey Agripa. En cada oportunidad, Pablo defendió su fe con valentía, usando estos juicios como plataformas para proclamar el Evangelio a figuras de autoridad. Finalmente, como ciudadano romano, Pablo apeló a César y fue enviado a Roma para ser juzgado. Aunque pasó años en prisión, su encarcelamiento no fue un obstáculo para su misión. Durante este tiempo, continuó escribiendo cartas, predicando a sus guardias y fortaleciendo a la iglesia.
Los enfrentamientos de Pablo con las autoridades, lejos de detener su ministerio, sirvieron para expandir aún más el mensaje de Cristo, demostrando que nada podía apagar el fuego de su llamado divino. Pablo de Tarso es considerado uno de los teólogos más influyentes del cristianismo. Su comprensión y articulación de las enseñanzas de Jesús no solo dieron forma al pensamiento de la iglesia primitiva, sino que también siguen siendo fundamentales para la fe cristiana en la actualidad. A través de sus cartas, Pablo desarrolló conceptos clave que han moldeado la teología cristiana y proporcionado un marco para entender la relación entre Dios y la humanidad. Uno de los aportes más significativos de Pablo fue su enseñanza sobre la justificación por la fe. En sus epístolas, especialmente en Romanos y Gálatas, explicó que la salvación no depende de las obras de la ley, sino de la gracia de Dios recibida a través de la fe en Jesucristo. Este principio transformador derribó las barreras entre judíos y gentiles, enfatizando que todos tienen acceso a la salvación sin importar su origen o méritos personales. Este concepto fue central durante la Reforma Protestante y sigue siendo una piedra angular del cristianismo. Pablo también desarrolló una visión profunda sobre la Iglesia como el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios y Efesios, presentó a los creyentes como miembros de un cuerpo espiritual, donde cada uno tiene un papel único e indispensable. Esta enseñanza promovió la unidad y la diversidad en la Iglesia, sentando las bases para la cooperación entre cristianos de diferentes contextos y dones. Además, subrayó el amor como el valor supremo que debe guiar las relaciones dentro de la comunidad cristiana. Otro aspecto crucial de la teología de Pablo fue su enfoque en la obra del Espíritu Santo. En cartas como Romanos y Gálatas, destacó el papel del Espíritu como guía, consolador y fuente de poder para los creyentes. También enseñó que el Espíritu Santo es quien transforma el corazón humano, habilitando a los cristianos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta perspectiva ofreció a los primeros creyentes una comprensión práctica de cómo experimentar la presencia de Dios en sus vidas cotidianas. Finalmente, las enseñanzas de Pablo sobre el retorno de Cristo y la esperanza en la vida eterna proporcionaron un sentido de propósito y perseverancia a las comunidades perseguidas. En 1 Tesalonicenses, animó a los creyentes a esperar con paciencia la segunda venida de Jesús, mientras que en Filipenses los alentó a fijar su mirada en la meta celestial. Su enfoque en la esperanza futura no solo fortaleció a las iglesias primitivas, sino que continúa inspirando a generaciones de cristianos a vivir con propósito y expectativa. En resumen, Pablo no solo fue un misionero apasionado, sino también un arquitecto teológico cuyo legado sigue guiando la fe cristiana. Su capacidad para interpretar el Evangelio de manera inclusiva, profunda y práctica hizo que sus enseñanzas trasciendan el tiempo, dejando una huella imborrable en la historia del cristianismo.